Como que digo, es bien fuerte los tipos de bullying según como los círculos sociales y también los géneros, ¿sabes? O sea, ahorita justo que estabas platicando como que yo me ponía a pensar de cómo es el bullying entre mujeres y cómo es el bullying entre hombres. O sea, a nosotros nos pasó en la prepa que un chavo de la prepa se quería suicidar en un receso. O sea, de que se brincó el barandal y ya se iba a tirar. Otro que había entrado a mi secundaria porque lo habían expulsado de su escuela porque le puso un lápiz a un compañero y se sentó. Y obviamente terminó en el hospital y lo expulsaron. O sea, lo fuerte que pueden llegar a ser las consecuencias del bullying, tanto para el bulleado como para el bulleador, ¿no? O sea, a mí me pasó que creo que fue en cuarto de prepa, como que estaban el grupito popular. Entonces estaban jugando y todos estaban de que echando chiste y así, y se cae de la tarima y cae sobre el brazo y se lo zafa, y entonces como que el tipo empieza a llorar y a retorcerse. Se lo llevaron a la enfermería, pero o sea, a la vez dices como, mira hasta dónde llegan, o sea, como las consecuencias, ¿no? Bueno, ¿cómo están el día de hoy? La verdad nos estamos riendo un poco antes de empezar a grabar, pero hoy vamos a hablar de bullying. Obviamente no solo vamos a hablar del bullying de que te hacían en el recreo, de que te pegaban, que a ver, eso es muy importante y eso te deja traumado. Pero vamos a hablar de todo tipo de bullying, de los bullings más fuertes y los que tal vez tienen repercusiones más fuertes. claro, de ese bullying silencioso pero poderoso. De cuando en la secundaria te decían o te hacían sentir mal por tu forma de ser, por tu forma de pensar, por tu forma de vestir, tu tipo de cuerpo, si tenías algún acné o eso. Al final del día, pues vamos a hablar desde nuestras experiencias, vamos a contar nuestras historias buenas, divertidas, en donde también nos tocó ser el bully. No, el bully, ¿no? El bully. Yo siento, o sea, no sabemos qué esperar porque no nos hemos compartido. O sea, tipo, en este momento, yo no sé si Alexa en algún momento recibió bullying o no, y creo que ella no sabe de mí. Entonces, yo siento que ella va a ser súper buller, o sea, pero aquí, o sea, nos vamos a destapar, porque a ver, creo que nadie salió siendo inocente de la secundaria. Por supuesto. La verdad es que es un tema muy normalizado y que de repente se habló mucho de él, pero sigue. O sea, por más que se habla de él, pues el tema sigue. Claro. Pero bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast favorito, Apoyo Moral, en donde claramente venimos a reírnos de nosotras mismas, a llorar, a abrirnos, a darles consejos que no nos pidieron y que a veces ni siquiera nosotras hacemos ni seguimos. Yo soy Alexa. Y yo soy Sofía. Y vamos a empezar el día de hoy con esta serie que seguramente has visto. Y si no la has visto, de verdad la tienes que ver porque todos están hablando de esa, que se llama Adolescence. Es una serie que es grabada, no sé si es bueno, es en Gran Bretaña. No sé exactamente si es Irlanda o Gran Bretaña. Pero bueno, por allá, por allá. Y la verdad es que es muy interesante porque te cuenta esta forma de... Te pasan la vida, creo que son 6 episodios, de un puberto, cómo va pasando de la a su adolescencia y pues cómo al final se va a convertir en este adulto que literal termina pues encarcelado y como un criminal. Y todo esto empieza a través de que recibe bullying. Entonces ahí es cuando empiezas a preguntarte como qué tan grave es que alguien esté recibiendo bullying y tal vez no sabes, ¿no? O sea, tú como maestro no sabes, tú como papá no sabes, o lo dejas pasar, o cómo funciona, ¿no? Sí, creo que es una gran serie, o sea, y justo se habló mucho de ella y sonó mucho, y creo que te deja saber el que al final del día el tema en las redes sociales hoy en día es súper fuerte para este tema, o sea, es algo que resuena muchísimo y que también genera que los niños creen una desconexión de su realidad y de su familia, ¿sabes? Porque al final del día en la serie el papá, bueno, los papás en general no sabían nada de lo que estaba pasando en su vida. Y cuando le hacen la entrevista y como que, o sea, cuando hacen como la primera entrevista en donde entra el papá y le empiezan a preguntar un buen de cosas, el papá solo está como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, el papá no estaba entendiendo nada y no estaba dimensionando nada y de repente, o sea, es bien fuerte cuando le dicen que empieza a publicar cosas de mujeres y así, o sea, siento que cero te lo esperas, es una gran serie. Pero a ver, siento que metiéndonos a ese punto, llega una edad en la que tienes que
13, 14, y empiezas a tú querer tener como esta privacidad y ya no quieres como contarle todo a tus papás. Y siento que está como este extremo de ser el papá súper, no, y tengo que ver todo lo que haces y bla, 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 que siento que también está mal. O el otro extremo de respetar y decir como, ok, respeto tu privacidad, pero lo que decías, al final ahorita, con el acceso de internet que tenemos, tú estás dejando que tus hijos, o sea, darles esa privacidad de que vean lo que sea y no sabes qué están viendo. Y dentro de ese, pues respeto lo que tú estés haciendo y no me meto y son tus cosas. ¿Cómo puedes controlar? O sea, se me hace súper interesante porque siento que nuestra generación, pues realmente sí tenía celular de que en primaria y secundaria, pero eran súper chafas, ¿no? O sea, creo que sí ya empezaban como los smartphones y tenías de que tu BlackBerry o así, pero no estaba tan cañón, o sea, no, y no sabías, yo creo que como que todo lo que podías encontrar o todos los accesos a grupos, a videos, a cosas que podías tener, y esta generación pues son niños que ya desde primaria, desde, no sé, ya traen celulares inteligentes y ya saben cómo buscar, o sea, los bebés los ves con iPads. Entonces, ¿cómo controlas qué tanto acceso pueda tener tu hijo y qué tanto esté bien y qué tanto esté mal? Y es que aparte, o sea, también creo que entrando al tema como de plataformas y redes y así, o sea, es un tema bien fuerte porque al final del día tú como creador de contenido, tú dices si tu contenido es dirigido para niños, para adultos y así. Entonces, ¿qué pasa? La persona que publica contenido para adultos y pone que es para niños, ¿no? Y al final del día es abrirle una puerta que, a ver, algo que reconozco muchísimo es que las plataformas se han dedicado a invertirle como ese tema de seguridad, al tema como de los permisos, de las validaciones, de las verificaciones y todo. Es algo que sí reconozco que han hecho, pero al final del día es un mundo inmenso, es un mundo súper grande en donde hay demasiadas cosas, demasiada gente consumiendo, que pues al final del día, o sea, al tema de ser un volumen tan grande, siento que no hay tanto control. Pero también, o sea, y volviendo un poquito a cómo se desarrolla la serie, o sea, por más que existan estas como pues ganchos para que no puedas entrar como niño y todo eso, o sea, al final de cuentas aquí lo que pasa es que el bullying, siento que antes se quedaba en la escuela, o sea, alguien te bulleaba en la escuela, se quedaba ahí, alguien te bulleaba en donde entrenabas, se quedaba ahí, pero... Y yo es que estamos comiendo aquí un panqué de plátano que está delicioso. Y se me cayó de la cuchara. Pero todavía es muy temprano y no ha despertado bien. No, pero... Dios, se me fue. De que salías de la escuela y ya no te bulleaban. Ajá, pero ahora, o sea, ni siquiera es como un sitio prohibido, sino simplemente lo que pasaba es que en Instagram te comentaban algo y pues toda la escuela de ahí se agarraba para su bullying, ¿no? O sea, no termina, o sea, no te vas a tu casa y estás a salvo, sino estás atormentado. Y sigues recibiendo, claro. Sí, no, la verdad es que es una gran serie, o sea, yo... O sea, reconozco muchísimo que desarrollaron muy bien toda la trama y creo que es algo que ha estado haciendo últimamente como toda esta parte de cine y de creación como de este tipo de entretenimiento, que era lo que hablábamos en la de relaciones tóxicas. O sea, justo es tan normalizado que no lo vemos tan grave. Y entonces como que se van desbloqueando cositas en la serie y tú vas diciendo como... Pero a ver, wow. yo te quiero... Porque yo siento que terminas un poquito... O sea, al final, ¿quién crees que tiene la culpa? O sea, ¿crees que los papás son culpables o no? Porque siento que en el último episodio, o sea, pues tienen 2 hijos y la hija es hermosa y es maravillosa y es súper consciente. Y entonces al final de cuentas siento que de los papás de sentirse tan mal de ser... O sea, de cómo pude yo... O sea, qué errores cometí para que mi hijo terminara así... Como que también despiertan y dicen como, pues mi hija es maravillosa y yo hice a los 2. Sí, Entonces, no. ¿tú qué piensas? O Yo sea, quiero escuchar tu opinión. Yo creo que, o sea, a ver, sí definitivamente influye muchísimo el tema de la familia, o sea, de la crianza que te dan tus padres, pero al final del día son demasiados factores. O sea, justo el otro día yo te decía como, al final, ya, por ejemplo, en el mundo laboral, pues te estás todo el día en una empresa conviviendo con gente, o sea, distinta, ¿sabes? O sea, al final del día estás conviviendo menos con tu familia que con tus compañeros de trabajo. Y pasa lo mismo en la escuela. Entonces, ¿qué pasa en este caso en donde
pues si te das cuenta en la serie, sus amigos no eran las mejores personas, ¿sabes? Claro. Y cada uno se ve que, o sea, se ve que sí esa serie la hacen grande y la hacen como desde la perspectiva de cada uno de los niños o desde la perspectiva de la hermana, porque seguro la hermana la estaba pasando mal, ¿sabes? O sea, ella decía como en la escuela, o sea, ya es suficiente con lo que me dicen en la escuela ahorita a cambiarnos de ciudad. Entonces, justo sí, creo que si lo vieran como desde toda la perspectiva, hay bullying en todos lados. Y pues obviamente creo que en ese caso del niño, o sea, yo diría que es muy personal, o sea, que los papás en realidad sí influyen, pero no son lo más importante. Porque a ver, ¿qué pasa cuando te hacen bullying en la escuela y justo estás en tu pubertad en donde no le dices a tus papás, ¿sabes? Entonces, pues obviamente están pasando cosas que pues tus papás ven de una manera muy distinta porque dicen, ay, güey, seguro mi hijo es súper feliz, le está pasando increíble y así. Pero, ¿sabes qué? O sea, sí, y entiendo tu punto y siento que ahí entra el debate. Porque siento que al final de cuentas Jeremy, se llama el protagonista, pues tiene 13 años, o sea, es un niño y por algo no es mayor de edad legalmente, porque todavía es responsabilidad de sus papás. Y entonces que sus papás no estuvieran al pendiente de por qué tenía que salir a esa hora en la noche, o sea, Sí, como, ¿sabes? Sí. O sea, siento que hay cositas que sí son responsables los papás. Sí, no, aparte, o sea, por ejemplo, el otro niño, ¿por qué tenía un cuchillo a los 13? O sea, que alguien me lo explique, ¿sabes? Sí, o sea, hay muchas cosas en las que sí digo como, definitivamente, sí es responsabilidad de los papás, y sí hay papás que digo, ¿qué onda? Ajá. Pero también mucho viene como de cómo crece y de la convicción de, o sea, por más niño que esté, creo que el tema de la convicción personal es otra cosa, ¿sabes? Sí, claro. Pero sí que fuerte, la verdad es que les recomendamos muchísimo que lo vean. Sí. Les recomendamos muchísimo ¿Ustedes qué opinaron? Que ¿Sí nos la digan vieron? qué opinaron. Ajá. Sí. Pero bueno, queríamos tocar, pues, en realidad estuvimos investigando y hay 4 tipos de bullying. Está el verbal, que pues literal son como todas estas insultos, humillaciones. Sí, que pues tal vez digan como características físicas tuyas, pero obviamente manipulados como de esta mala manera. Otro sería el físico, que pues son como estos empujones de que, y siento que pasa muchísimo cuando estás en la secundaria, o sea, de que estos juegos y de te empujo, pero sabes que ese empujón viene desde otro lado que no es de juego. Sí. Luego, pues, el social y el de las relaciones, que se siento que empieza más como prepa y universidad. Sí. Porque, pues, viene de redes sociales, que, a ver, o sea, los niños no están exentos, pero viene como tal vez en la parte de las parejas, o sea, como todo este bullying como más digital, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, también está el cibernético, pero este sí ya es más directo, ¿no? De que en fotos, en mensajes y creo cosas que el social así. va más como que, no hay que hablarle a... Ajá. hay que ignorar a tal, o sea, al final de cuentas siento que es bien fuerte, porque como justo lo decías ahorita, o sea, siento que son unas edades en las que tus amigos empiezan a ser más importantes, y a ver, ni siquiera llamémoslo amigos, tus compañeros de escuela, pues son personas que estás viendo diario, ¿no? O sea, diario convives más y todo, y sí te importa la opinión, estás en una edad en la que estás formando tu personalidad, y por ende, o sea, claro que te importa el que te digan como, ay, qué horrible, o no sé, qué feo te vistes, o qué rara eres, o cosas así, ¿no? Claro, y ahí te diría, ¿cuál has vivido? ¡Ah! Y yo me golpeaba, no, creo que el social, porque siento que según yo, no me dijeron nada, fue más social. Y fíjate, me acuerdo de varias veces. Una vez en tercero de primaria tenía, o sea, como que estaba el grupito popular del salón, ¿no? De niñas. Entonces, yo siempre de niña tenía muchos amigos hombres, como que mujeres casi no. Entonces, pues llegas, como que empiezas a crecer y yo decía, ay, pues quiero ser parte de ese grupito y así, ¿no? Entonces, como que empecé a sentarme con ellas en el recreo. Y de la nada un día hicieron así de que un círculo, todas abrazadas, y me dijeron como, es que ya lo consultamos y ya no queremos que te sientes con nosotras, solo hoy, mañana ya. Y yo, ¿ok? Sí, yo, pues ¿qué hago? Y yo, ok. Y entonces ya me fui y busqué a otra niña que pues también le hablaba, ¿no? Y le dije, oye, ¿puedo sentarme contigo? No sé qué. Y me dijo, te echaron, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué? Le dije, pues sí. Y me dice, a mí me hicieron lo mismo, ajá.
me dijo, si te sientas conmigo hoy no te puedes volver a sentar con ellas nunca. Y yo, sí, está bien. Ese fue uno, y ya, ahí murió, o sea, tampoco fue como, siento que en el momento ni siquiera pensaría que era bullying, solo como que dices, bueno, me tocó, el rival más débil. Pero en prepa siento que fue cuando más sufrí bullying. Okay. Sí, muy social, como que no te hablaran, que te vieran feo, me tiraban las cosas, o de que pásale esto a Sofía y ¡pum! ¡Ay, se me cayó! Y así, sí. Ay, no. Ay, no. Y yo lo siento mucho. Fue por ella, Ni nos conocíamos. A ver, ¿tú cuál has vivido? Yo no he vivido. No es cierto. ¿Qué? Sí, ella es la bully. Ok, aquí les voy a contar una historia. Mi hermano me lleva 2 años. Él es tu ¿cómo se dice? ¿Buller o bully? Mi bully, ¿no? Ok. No sé, pero buller, ¿no? Bueno, no sé, pero Buller, bully. a ver, justo creo que mi familia se lleva de manera muy pesada, entonces como que siento que ha sido difícil como tal vez que me afecten los comentarios como sencillos, porque pues es parte de mi día a día en la casa, entonces yo vivo el familiar y yo, sáquenme de mi casa. No, pero, o sea, como que siento que, y maybe normalizado, ¿sabes? O sea, maybe en mi casa, o sea, sí es bullying en mi casa, pero nos llevamos tan pesado que lo he normalizado, entonces... Y a ver, justo estábamos hablando de eso, ¿eh? Si quieres ahorita pasamos, pero... Ajá, sí, justo lo traemos como un tema, el bullying familiar. O sea, como que yo siento que en la escuela me pasó una vez, o sea, justo mi hermano me lleva 2 años, entonces durante mucho tiempo él le iba hasta arriba, o sea, era como el más grande y yo la nueva, la chiquita, ¿sabes? Okay. O sea, en la secundaria él iba en tercero y yo en primero. Ajá. Y así. Y en primaria me acuerdo que él iba en sexto y yo iba en tercero o cuarto, no recuerdo muy bien, en cuarto creo. Y entonces un niño gordo de mi salón... No hablamos de cuerpos ajenos. Sí, porque me bullió. No, pero un niño de mi salón me empezó a bullear, o sea, no físicamente, sino como hablar de mi físico. Ajá, y entonces me intentó como poner muchos apodos. Como este capítulo de South Park, lo tengo que mencionar, donde humillan a todos los rojizos y entonces dicen que son la contaminación del mundo. Ajá, o sea, como que el niño me empezó a bullear como, pues, o sea, como a hablar de mi físico. Y a ponerme apodos y así, como que intentó hacer que todo el salón, o sea, como me bulleara, ¿no? Entonces yo en el recreo... ¿Puedo saber uno de los apodos? Anita la huerfanita. No. Diré uno. La sirenita yucateca. Ese es un buen personaje mío. A ver. No, o sea, de que... Piensa. Ajá, creo que el que más me acuerdo fue como cabeza de zanahoria y así, o sea... ¡Ay, qué mal apodo! Ajá. ¡Qué mal apodo! Pero aparte, justo, no, y aparte siento que veía que no me afectaba, o sea, porque a ver, en mi familia pues hay pelirrojos, ¿no? Entonces como que de repente pues tus tías se sacan apodos muy de señora de antaño y te dicen apodos bien raros y es como... No lo entiendo, pero bueno. ¡Zanahoria! Sí, y yo... Ok. Sí, o sea, justo hay un apodo en mi familia que estará gracioso y me estaré quemando en este momento, pero dicen foquito de carnicería. Te preguntarás por qué. Por mis fecas. Porque los focos de carnicería están llenos de mosquitos y moscas. Ajá. Entonces, en mi familia usan mucho ese apodo. ¿Para ti? Sí, ¿Para quién como tenga para los pecas? para quien tenga pecas. Okay. Ajá, exacto. Y pues dicen como que esa es la referencia. Ajá. ¿Con eso qué vas a hacer? Exacto, con cabeza de zanahoria. Entonces como que siento que en un momento era como, no, y justo como que el niño veía que no me afectaba y como que era así de, le voy a decir otro, ajá, y decía otro, y luego decía otro. Y iba haciendo su tarea, ¿no? Como, sí. Qué bueno que no tenía ChatGPT en esa época. No. Pero, o sea, como que justo intentaba decirme muchos apodos y como que todos me los empezaran a decir. Y justo había 2 niñas que se llevaban muy bien con él y que habíamos coincidido en otra escuela, porque yo, o sea, como que me cambiaban de escuela. O sea, hubo una temporada en primaria que me cambiaban un buen de escuela
Entonces, sus papás así de prófugos, ¿no? Así, y Alexa, ¿quién sabe por qué? Y me cambiaban el nombre. No, pero me cambiaban de escuela y entonces coincidí con otras dos niñas con las que había ido de que primero de primaria, una cosa así, pero no me querían. O sea, neta me odiaban, pero eran así dos niñas como súper altas, o sea, neta todo lo contrario a mí. O sea, yo de niña era así, un palito y estaba como toda tierna y así. Y siento que ellas eran como... Adjuntaremos foto. Y ellas eran como todas así anchas y altas, o sea, eran no, y las además siento que en últimas de la primaria se fila. nota Ajá. un chorro la diferencia entre el primero de la fila al último. Ajá. O sea, sí, no, yo siempre igual era la primera. Entonces, ajá, o sea, como que no me querían, como que me odiaban, me súper odiaban. Y pues ya, o sea, como que siento que empezó a juntarse con ellas y entonces ya como que eran ellos tres. Entonces en un recreo, yo así de que tocan para el recreo y yo salgo corriendo con mi hermano y yo, es que me están bulleando. Ay, o sea, no. Y además tu hermano era más grande. Ajá. Entonces, tú tenías protección. O sea, tener un hermano más grande era tener un guardaespaldas. Y les o voy a sea. contar lo que pasó, exacto. Yo corro con mi hermano y le digo, ¿cómo es que me están diciendo esto? Para esto, yo siempre me he llevado muy bien con los amigos de mi hermano. O sea, por alguna razón me llevo muy bien con ellos. O sea, se juntó la manada. Siempre me han defendido. Ahorita contaré otro momento. Pero siempre me han defendido. Entonces mi hermano, voy y le digo a mi hermano y mi hermano fue como, no. Y lo correteó así de que, tipo, para intimidarlo, como si lo fuera a golpear. O sea, también yo sé que eso es bullying, pero fue un bullying de regreso, el cual está justificado. Exacto, es como karma, o sea. Entonces, mi hermano lo super correteó con otros dos amigos y de repente como que lo llevaron a un rincón y le dijeron como, tú te vuelves a meter con ella y vas a tener un súper problema. Como que eso a mí me dio muchísima seguridad. ¡Claro! Jamás me van a hacer bullying. O sea, hasta los momentos en los que nos separaban como a mi hermano y a mí de escuela, que yo era como... "Ay". Pero siento que la gente sabía como Sí. que era un hermano, ¿sabes? Sí, O aparte sea, mi hermano es súper loco. O sea, no es por nada, pero... no es por nada, pero... Sí le está tendrías medio- miedo. Sí, yo le tendría mucho miedo. Ay, no, sí, por ejemplo, tipo, yo sí tenía una hermana mayor, pero yo siento que mi hermana sufrió más bullying, de hecho, que yo. Entonces siento que, ajá, sí. Sí, porque, por ejemplo, justo el otro caso que tenía como ejemplo fue que un día hicimos una fiesta, obviamente ya estábamos en la prepa, últimos años de prepa, y me dicen los amigos de mi hermano, oye, queremos hacer fiesta en casa de uno de ellos que vive como en las lomas, ¿no? Y era de que con alberca y todo, y queremos vender entradas y todo. Y entonces yo les ayudé a venderlas en la escuela en la que estábamos, porque ellos estaban en otra escuela. Y entonces estábamos en la entrada y una chava se puso a súper insultarme porque tenían que formarse para entrar y había muchísima gente en la fiesta. O sea, de estas fiestas de prepa que te daban pulsera y todo. Sí, o sea, de sí, que sí. Era descontrolada. Ajá. buena, sí. Y entonces, la chava dice como le digo, como tu pulsera, no traigo, pero, o sea, déjame pasar. Y yo como, y me dijo como, te pago. Y yo, no, es que es con pulsera, no sé qué, bla, bla, bla. Y así, o sea, como que la chava de que se da la vuelta y le hace como, ay, pinche vieja, no sé qué, bla, bla, y así como que empezó a decir un buen de cosas. Y de repente uno de los amigos de mi hermano agarró y le dijo como, insultaste a mi hermana, porque para todos ellos yo era como su hermanita. Y uno de ellos dice como, insultaste a mi hermana, no puedes entrar. Y él dice, ay, es neta. Y le dice como, sí, no puedes entrar. Y de repente como que todos, o sea, los amigos de mi hermano salieron y fue como, sí, no puedes entrar. Y ya, no le dejaron pasar. No entró. O sea, entonces como que siempre he estado como muy protegida. Claro. No he vivido bullying. Entonces, cuéntanos cuándo fuiste la bully. A ver. Súper te imagino como bullier. Ajá. No, la verdad es que no. O sea, no recuerdo como algún momento en el que yo lo haya sido, pero en la secundaria, cuando yo entré a la secundaria, yo entré como o sea, como a mitad de año, creo. De que me cambiaron de secundaria y entonces... O sea, sí estaban huyendo sus papás otra vez. No, tal vez no me acuerdo qué pasó en ese momento. Entonces me cambian de secundaria, yo entro y como que me empiezo a juntar con una chava y estábamos súper unidas y así, pero al final las dos éramos como las nuevas, ¿sabes? Pero yo me empecé a juntar como con el grupito de populares del salón. Bueno, no del salón, de la generación. Y la cambiaste. No. Ella, o sea, como que un momento se unió y fue Ella parte no pertenecía. No. Se unió y fue parte del grupo, pero al final del día creo que, pues, como que no terminó de encajar, ¿no? Y siento que éramos una generación que normalizábamos un buen el bullying. O sea, como que estaba súper dividido de que los súper populares y los que no, X. sí. Ay, sí. Pero es que siento que siempre va a ser así, o sea. Sí, pero, o sea, como que no había un bullying tan marcado. O sea, a ver, sí había bullying, porque claro que había. Y te digo, o sea, como que siempre lo hemos normalizado mucho de ay, ¿qué tan fuerte puede ser decirle cara de no sé qué, no?
Y como que pues, en el momento era como X, X, X. Y con esas amigas, o sea, creo que no éramos como tanto de ser como este personaje que iba por todo el recreo así de que, ay, Sí, sí, sí. la fea y te vas, ¿no? O sea, como que siento que no éramos eso, pero siento que sí teníamos como carácter muy fuerte, o sea, como grupo, porque éramos de que 13 amigas y teníamos un rincón del patio para nosotras. Sí, casi de que el reservado, la esquina de Serena nadie, Van der Woodsen nadie y se Blair. sentaba, o sea, te lo juro que nadie se sentaba. Cuando ese rincón fue nuestro, así nadie se sentaba. Y de que nos veían caminar hacia el rincón y la gente se iba. Sí. De como Regina George, casi, ¿no? Así. Y siento que pues al final del día, o sea, el hecho de que seas tan intimidante, pues es un tipo de bullying. Sí. O sea, porque no, o sea, yo puedo entender que tienes una personalidad fuerte e intimidante, pero el hecho de que digan, puta, mejor me quito porque si no se va a hacer un pedo, es un tipo de bullying, ¿sabes? Sí, claro que sí. Y siento que está súper normalizado. No recuerdo algún caso en el que yo haya sido bullying. Si yo te bullié, déjame en los comentarios lo que hice. Qué mala, qué mala. No, a ver, creo que a mí también me pasó. Yo también me cambié un chorro de escuelas, no sé por qué. Nuestros papás huyen. Cero estabilidad familiar, pero bueno, en muchas escuelas me pasaba esto, de que siento que cuando entras a una escuela a la mitad de algo, el más recha te agarra, como que dice, necesito amigos, ven, ¿no? Entonces, pues tú no tienes de otra, o sea, ya todos tienen sus grupitos de amigos y entonces te empiezas a juntar y a mí me pasaba, o sea, como que pues te hacía una amiga y todo, pero después justo, o sea, te vas empezando a juntar con más personas y pues eventualmente entiendes por qué, pues, esa persona no tenía tantos amigos, o sea, tal vez como que está en su momento raro, ¿no? O sea, Sí. y entonces como que tú empiezas a hacer clic más con otra persona o otro grupito y sí, también me pasó y varias veces, o sea, que yo siento que empecé a juntarme más con otro grupito y pues en el otro grupito esta persona no encajaba, o sea, por más que dices, no, pues vente y todo, o sea, como que pues no encaja y entonces siento que a mí me pasó igual en secundaria, como que yo sí pues me sentí mal de que dije, pues al final como que siento que ya nos habíamos hecho muy amigas, pero como yo me empecé a juntar más acá, pues ya, y además en trabajos de equipo, en eso que se da muchísimo en secundaria y es como, pues como estás en mi equipo, vamos a mi casa a hacer el trabajo, ¿no? Y entonces empiezas a separarte y es como, pues tenemos un lugar, ¿no? No dos, ¿no? Y yo siento que pues no haces el bullying directo, pero igual estás permitiendo que haya esa separación. O también otra cosa, o sea, siento que más que yo ser la bully, pero sí me tocó ver mucho cómo le hacían bullying, sobre todo a los hombres. Siento que es bien fuerte cómo le hacen bullying a los hombres en secundaria y no sé, y pues al final no haces nada tampoco, ¿no? O sea, creo que era algo de, o sea, cuando planteamos como el tema del episodio, como que siento que cada una fue como, hay que dar un poco de incertidumbre a las cosas y como que no lo hablamos tanto y justo cuando estaba pensando como en mis casos de bullying, o sea, creo que, o sea, no me había dado cuenta, pero en mi vida está muy normalizado el bullying. O sea, sí está, o sea, justo te digo, como mi familia es de llevarse como súper pesado y así, o sea, como que es así, o sea, como que yo lo veo fuera de mi círculo familiar, o sea, y ni siquiera hablo como de mi familia directa, de que papás, hermanos, sino como general, ¿sabes? O sea, de que primos, tíos y así. Y, o sea, de que apodos, stickers, y, o sea, al momento pasa, ¿sabes? De que nuestra plática de primos es bullying. Pero, ¿estás de acuerdo? O sea, porque al final de cuentas lo tienes tan normalizado que obviamente, entonces, muy seguramente tu familia fue en su momento a sus escuelas y hicieron bullying. Claro, o sea, y justamente yo me puse a pensar como momentos en donde yo fui como bullying, o sea, de yo hacer ajá. bullying, ajá. Y siento que no viene a mi cabeza porque tal vez yo no me di cuenta que lo hice, pero Dios, lo hice, ¿sabes? Claro. O sea, porque yo me puse a pensar y digo como, no, pues, o sea, que a mí me hayan hecho, pues tal vez como en estas 3 ocasiones que conté, ¿no? Pero digo como, no, pero pues al final del día justo, o sea, el hecho de que mi hermano me defendiera y así, o sea, al final no lo viví, ni lo sufrí, ni nada. Y siento que ya más grande, o sea, tengo una personalidad muy rara y siento que eso a veces hace que o me puedan hacer bullying o no me hagan, ¿sabes? Porque pues yo cuando conozco, o sea, cuando estoy como en un lugar, o sea, como que soy muy seria y muy reservada. Sí. Y inclusive, o sea, para convivir como en la universidad y en la escuela, o sea, yo era súper seria y reservada.
Y cuando me toca convivir como con mi grupito de amigos con el que ya conocía, soy súper abierta y soy como súper extrovertida. Pues siento que y la así. gente puede pensar que eres bien mamona. Ajá, no, y lo piensan, ¿sabes? O sea, a la fecha, o sea, Pero no es. a la fecha me ha tocado como que hay gente que dice como, o sea, pues justo me pasó y te conté en el trabajo, que justo ahí me gustaría brincar al bullying en adultos. En el trabajo me pasó que estaba platicando con un amigo y con ese amigo estaba de que jijiji, jaja, iba pasando una chava y me dice como de que ella veía el podcast. Y entonces la chava me dice como completamente una persona la que está en el podcast a la que está en la oficina. Y a ver, digo, no es que cambio de personalidad, así que cambio de piel. Me pinto el pelo, me pongo mi peluca así. Formal. No es como que pasa eso, pero pues al final del día en el trabajo, o sea, soy muy reservada y siento que mi mamá me ha dejado como mucho esta parte de la imagen que das en el trabajo, o sea, tiene que ser como muy seria y como muy determinante, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, en el trabajo soy muy seria. Soy Patricia. Mi alter ego. No, pero en el trabajo soy muy seria y siento que es en donde más piensan que soy mamona, ¿sabes? O sea, porque soy muy seria y es como, o sea, como que no me gusta romper mucho como estos límites de respeto. O sea, porque siento que se pueden romper muy fácil con empezar a hacer bromas. Y obviamente con mi equipo de trabajo sí bromeo y ellos ya me conocen y ellos ven el podcast y me dicen como, eres completamente tú. O sea, pero siento que con personas externas a mi equipo de trabajo o mis amigos de la oficina, soy muy seria y me tachan de mamona. Entonces siento que por esa parte como que es un poco más imposible que yo sea como la tierna a la que le pueden hacer bullying. Sí, pero a ver, no siento, o sea, bueno, no sé, pero según yo no me considero como la tierna. Ay, y si me han hecho, o sea, eres súper inocente. O sea, y aunque no te conozcan, como que te escuchan hablar y dices, ay, hazle bullying. Ay, tan bulliable. Yo le hago bullying diario. Ay, sí. Cierto. Cuando no hablo bien, cuando no hago mis tareas, cuando me visto raro, cuando no me baño. No, pero a mí, a ver, en el laboral siento que conforme la diferencia de un bullying de niños a un bullying ya más grande es que siento, y yo pensaría, que ya no te importa. O sea, si alguien no me quiere hablar en la oficina, pues me vale, ¿sabes? Pero que te pase en la secundaria, que no te hablen, pues sí está feo, ¿no? Entonces, siento que en el trabajo me pasó eso, o sea, como que llegué y de la nada, pues no sé qué pasó ahí antes de que yo llegara, que cuando llegué me dejaron de hablar todas las chavas como de becarias del área, pero pues me daba completamente igual, ¿sabes? Sí. O sea, mi jefe me quería un buen y yo me iba a trabajar como con él y él me enseñaba y siento que hasta eso a ellas les molestaba más, no sé, así, pero de verdad como que era día de, hoy es día de donas Krispy Kreme y nos decían a todos y vayan por sus donas y como que todas se ponían de acuerdo así, ¿no? O una se paraba y decía como, haz de cuenta, como, Alexa, Fer, ¿quieren ir conmigo? Así, ¿no? Y o sea, les decía a todos y yo me quedaba como sola y entonces ya tenía un amigo que luego me decía como, vente, ya vamos juntos, ¿no? Y yo, bueno, y yo ya no quiero mi dona. Pero bueno, está bien. Ni me gusta. Ni me gusta, pero está bien, sí me gusta. Pero siento que es un bullying que ya no me afecta. O sea, no me quitaba el sueño, o sea, X. Pero siento que al final de cuentas, como que ya empiezas a tener diferentes contactos sociales, que pues si en el trabajo no la pasas tan bien, pero pues con tus amigos sí, pues no importa, ¿sabes? Claro. Pero ¿qué pasa cuando estás justo? O sea, siento que en secundaria y prepa son estos años, y todavía más secundaria, en donde no es tan normal que se hagan planes para salir como que después de la escuela y todo eso. Entonces, al final de cuentas, tu vida social es solo lo que vives en la escuela. Yo sí salí. La pases... Perdón. No, pero tipo el viernes. Sí. O sea, pero al final sigue siendo y aparte era de que preguntarle a tu papá y que los papás... Vas a la plaza, va una mamá, o sea, siento que es diferente. Sí, completamente diferente. Pero, o sea, justo como que pensando en ese tema, o sea, como que digo, es bien fuerte los tipos de bullying según como los círculos sociales y también los géneros, ¿sabes? O sea, ahorita justo que estabas platicando, como que yo me ponía a pensar de cómo es el bullying entre mujeres y cómo es el bullying entre hombres. O sea, a nosotros nos pasó en la prepa que un chavo de la prepa se quería suicidar en un receso. O sea, de que se brincó el barandal y ya se iba a tirar. Y pues siento que, o sea, venía... nunca fue como viene de un bullying. ¿En la prepa? En la prepa, ajá. O sea, ¿de mi generación? Ajá. Sí, y siento como que no viene
de un bullying directo, pero al final del día era el vato que veías, o sea, que tiene una personalidad muy diferente y lo veías de que vestido distinto. Ay, no. Y era como, ay, el niño raro, ¿sabes? O sea, y siento que tal vez no se lo decías directo, pero lo veías caminar y era como, Sí, claro. ¿sabes? Claro. Y eso es como un tipo de bullying bien directo y siento que a veces el tema como de que los hombres no puedan sincerarse tanto, o sea, porque siento que como mujer llegas y lloras con tu amiga y Sí, le dices claro, como de, claro. "Güey, me hicieron esto y me pasó esto". Pero ¿cuándo vas a ver a un niño de secundaria, de prepa, llegar con su amigo y decirle como, güey, me hicieron esto, ¿sabes? Entonces siento que al final del día los hombres pueden llegar a vivirla Yo mucho me más acuerdo, fuerte que las mujeres. Claro, yo también estoy súper de acuerdo. O sea, súper de acuerdo. Siento que influye mucho también que para los hombres empieza a ser como más importante tal vez este orgullo, este tema del orgullo y de que tengo que ser como un poquito el alfa y estas cosas. Y entonces, pues, ser el bulleado. O sea, una niña bulleada es como, ok, sí. O sea, y no lo quiero minimizar, pero siento que no nos afecta tanto en el ego. Y es que aparte siento que como mujeres somos muy raras porque tal vez como tú no eres ni la que bulea ni a la que están bulleando, o sea, eres como de este universo como neutral. Neutral, ajá. Ajá. Y como que la ves y dices como, ay, me cae bien, vente, ¿no? Y como que le empiezas a jalar y al final del día, o sea, siento que como mujeres muchas veces tenemos como muchos círculos sociales distintos, o sea, de que, mis amigas de acá, mis amigas de acá, mis amigas de, o sea, en la prepa me pasaba de que mis amigas de la secundaria, mis amigas de la prepa, mis amigas de inglés, porque inglés ya ves que te tocaba como con gente diferente, mis amigas de área común, o sea, como que siento que vas haciendo amigas distintas y como que siento que sí, con unas no jalas, como que tienes a otra red y otro soporte, pero siento que los hombres son mucho como de que tu grupo y es como su manada. Y entonces siento que cuando eres como el raro o diferente, como que siento que a veces justo desde este ego el hombre dice, no, pues me voy a hacer más raro y más diferente porque eso me hace más único, pero al final abres la puerta También a la que te... sufren más, sí. Sí, No, y mis 100%. respetos para todos los que han tenido como ser raro y ser único, porque justo lo platicábamos en otro episodio, que creo que justo estaba Pame, de que al final la mayoría, y todos lo hacemos, quieres encajar, o sea, es una edad en la que quieres encajar, y entonces si todos usan los jeans acampanados, tú traes acampanados, ¿no? Y estás pues a la moda y a ver, es normal, o sea, siento que es algo que yo sigo haciendo en muchas cosas, o sea, como que pues sí quiero estar a la moda, sí quiero, o sea, sí me importan ciertas tendencias, ya no tan relevante, pero siento que en la prepa sí es como, no, es que pelo planchado es lo de ahorita, ¿no? Cosas así, que hace que todos se vean igual, y entonces si tú te atreviste a ser diferente, qué padre, porque sí lo veías en la prepa, que siento que el uniforme no era tan uniforme. Y que le eres súper fiel a tu estilo, ¿no? Al final Exacto, del y que día. no te importa quien te vaya a decir lo que te vaya a decir, eso está cañón, o sea. Y justo, o sea, me gustaría tocar el tema de que en secundaria y prepa, o sea, como lo muy, o sea, hablábamos como de esta parte del suicidio, pero lo fuerte que pueden llegar a ser las consecuencias del bullying, tanto para el bulleado como para el buleador, ¿no? O sea, a mí me pasó que creo que fue en cuarto de prepa, como que estaban el grupito popular, o sea, no había llegado el profe y entonces el grupito popular fue como, cállense para que no vengan a decirnos nada, pero matamos la hora, ¿no? Y entonces estaban como parados en la tarima diciendo un buen de tonterías y como que pues bulleando también a la gente de que, así, el güey que nunca hablaba, así de, tú cállate. Y yo como, güey, no está hablando, y todos se empezaban a reír, ¿no? Así como de, qué chistazo, ¿no? Y entonces empiezan a jugar y uno de ellos se cae y se zafa el brazo, ¿no? Bueno, el hombro y así. Entonces estaban jugando y todos estaban de que echando chiste y así, y se cae de la tarima y cae sobre el brazo y se lo zafa. Y entonces como que el tipo empieza a llorar y a retorcerse. Era mi amigo en ese entonces. Se empieza a retorcer y todos así de que, no, ya, tranquilo, ¿sabes? Y lo intentan parar y entonces llora más porque lo intentan parar como de las axilas. Y, o sea, como que estamos seguros que le acomodaron el brazo en ese momento. Y el tipo estaba súper llorando, se lo llevaron a la enfermería, pero, o sea, a la vez dices como, mira hasta dónde llegan, o sea, como las consecuencias, ¿no? Claro. Y este es un caso tal vez sencillo a cosas que de verdad a veces no nos enteramos que pasan en la vida, que son consecuencia de momentos. Yo me acuerdo que en mi bullying. secundaria, había un chavo que era súper bully y siempre estaba bulleando a todos, pero había uno que principalmente era el que más bulleaban y una vez lo llenó de polvos pica pica y pues son bien feos y entonces los suspendieron así creo que 2 semanas o así, sí estuvo fuerte, creo que lo querían correr. Y luego había otro que había entrado a mi secundaria porque lo habían expulsado de su escuela porque le puso
un lápiz a un compañero y se sentó, o sea, en su asiento y se sentó. Y siento que esto es una broma bien común, que pues siempre es como de broma nada más. Y pues aquí sí se sentó y obviamente terminó en el hospital y lo expulsaron, o sea. Claro. Sí, no, Yo sí tenía un amigo que él me contaba como todos sus casos de bullying de la secundaria y de la prepa, porque fue como en escuelas distintas. Y, o sea, de que sus casos de bullying, porque él era bulleado, pero a ver, o sea, yo me puse a analizar muchísimo y a inclusive platicarlo con él, y era por una inseguridad. O sea, él era de los que bulleaba porque era súper inseguro, ¿sabes? O sea, y entonces él decía, es que si yo como que impongo como este respeto, nadie me va a hacer decir, nada. sí, Ajá, sí, sí. y entonces él, o sea, parecía que su día a día era esforzarse por encajar en este papel de ser bulleador, Para que nadie le hiciera qué nada. fuerte. Entonces, mientras más manchado era, o sea, y siento que en la prepa llegó un punto en el que era manchado hombre-mujer, ¿sabes? O sea, de que Sí, le hacía sí, comentarios sí. a las mujeres, él siendo hombre, y se reía, y hacía que los demás se rieran. Y Ay, justo no. siento que cuando ya se empieza a hacer este mixto en donde el hombre se burla de una mujer, o sea, tipo, no sé, de que, ay, y siento que pasa porque después es la adolescencia y pues las mujeres empiezan a desarrollarse y así, y a veces no te das cuenta qué tanto puede incomodar a una mujer como de que, ay, o sea, sí, me acuerdo mucho de un comentario que dijo como es que pues una amiga tenía como mucho gusto y de que, uy, esas chichotas, no sé qué, y como que Ay, dices, horrible, horrible. y pues obviamente puede hacer que una mujer se sienta súper incómoda, ¿sabes? O de que, ay, te estás poniendo gorda, pero como me gusta. O sea, como que comentarios Ay, que dices no, como, horrible, qué horrible. innecesario, Sí, sí, ¿sabes? sí. Y te digo, o sea, creo que ya el bullying mixto que se da más en la prepa Sí, sí, sí. es súper fuerte y como que siento que es desde tu estupidez, o sea, porque ni siquiera puedo decir inocencia, o sea, desde tu estupidez, como no dimensionar qué tanto puede afectar a la persona tus palabras, ¿sabes? Y te digo, o sea, él era como, y ya, o sea, él era físico, verbal, o sea, él me decía, es que nosotros le poníamos como las tachuelitas a la regla, se las pegábamos, y entonces le pegábamos a la gente. Oh. Y se volvió un juego de a ver quién aguantaba más. También siento que los hombres tienen esos tipos de juegos horribles. Pero imagínate que te agarras, o sea, que en un salón donde hay 10 hombres, dos no quieren jugar, porque pues dicen como, ¿por qué lastimarnos de esa manera? Y empiezan, qué güey eres puto, ¿no? Que también ese tipo de decir... Es que sí siento o sea, que el bullying ese tipo de hacia hombres palabras, sí, o sea, dices como, sí. ¿por qué? O sea, ¿por qué el hecho, no sé? Sí, o sea... no, es otro tema y un día yo creo que vamos a tener que invitar a tu amigo. No. No creo que se pueda. Algún hombre siento que estaría bueno para también que podamos saber como de primera mano, se me haría bien interesante porque siento que sí es bien diferente. O sea, el de mujeres empezando porque casi nunca pasa que sea algo físico. Sí. Siento que es más verbal, social y sobre todo social, pero al final siento, y a ver, no que sea ligero, seguramente también, pues creo que siempre cuando te están haciendo bullying pues la pasas mal al final. Pero sí siento que son más llevados los hombres, o sea, cañón, como que nosotros todavía tenemos delicadeza, ¿no? No sé. Siento que puede llegar a ser un tipo de bullying mucho más agresivo, o sea, y no hablando como de lo físico, sino de lo verbal, o sea, bueno, en los dos aspectos, ¿sabes? O sea, como que es más duro, es más fuerte, es más determinante, pero está bien fuerte. Y también creo que otro sería el de las redes sociales, o sea, creo que hoy en día es fuertísimo y no nos dejarás mentir y creo que es un tema que tocaremos cuando hablemos como de toda esta parte de contenido. Sí. Pero pues al final del día empezar a compartir cosas de tu vida, o sea, a un nivel como creador de contenido, pues abre la puerta a que, o sea, y creo que eres consciente como de que abres la puerta a que la gente opine de ti, de tu manera de hablar, de tu manera de vestir, de tu manera de pensar, o sea, de todo, pero pues también, o sea, pues es fuerte, ¿sabes? No, al final y no del quiere día. decir, o sea, a ver, creo que como dices, somos conscientes y todos los que crean contenido y todo de que te estás exponiendo, pero no por eso deberíamos de normalizar que esté bien que la gente sea tan grosera, o sea, porque de verdad siento que está muy normalizado como sí, pues, o sea, y hasta lo hablamos luego entre creadores, pues sí, ya sabes, o sea, comentan enojados o literal llegan a su casa a desahogarse en los Sí, que también comentarios. les da muchísima seguridad estar atrás de una pantalla y escribirle a una persona. Claro, ¿no? pero no por eso deberíamos de normalizar que esté bien, porque siento que siempre es como, pues tú estás decidiendo ser vulnerable y abrirte, pues sí, pero al final de cuentas no para que comentarios, o sea, tan groseros, ¿no? Sí, entonces justo creo que está normalizado el que te pongan malos comentarios. Es como, pues es lo que la gente hace detrás de
aparato electrónico, ¿no? Pero no está bien. Y siento que el que tengan, o sea, de verdad parece que la gente está enojada, que dices, qué miedo, o sea, pero es que creo que, o sea, creo que, por ejemplo, antes de entrar al punto, algo que que le reconozco muchísimo a los creadores de contenido es que ya no luchan como contra esta imagen de todo es perfecto y de Sí. yo soy una buena persona. O sea, y siento que han creado contenido de este tipo de comentarios, ¿no? De que, no sé, se me ocurre mucho de un TikTok de un chavo que comparte como sus outfits y le dicen como está horrible, no sé qué, y entonces él entra a la cuenta y ve como los outfits y dice como vamos a recrear el outfit eso de me este encanta, tipo, ¿no? me encanta. Y entonces lo recrea y dice, me veo fabuloso y es un outfit horrible, ¿no? Y entonces como que digo, pues al final del día es un bullying normalizado, o sea, porque Sí. él está regresando el bullying Sí, que le están sí, haciendo. claro. Y pero también siento que, o sea, como que me pongo a pensar y digo, ¿de qué manera puede haber un movimiento en el cual esto se detenga? Sí. No, está cañón, está cañón. Sí, o sea, las redes sociales o sea, se han transformado tanto los últimos años que creo que no hay una fórmula secreta para hacer No, esto. y además como sigue habiendo más cosas y más cosas, pues siento que más, al contrario, va habiendo más problemas que realmente cómo evitar. O sea, al final de cuentas el mundo ya está muy abierto y hay cosas que no vas a poder evitar, ¿no? Al final Justo. somos una sociedad, ¿no? Y yo quería pasar justo, o sea, como, y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa a largo plazo? O sea, después de que tal vez viviste toda una adolescencia en donde eras como el rezagado, el buleado, el insultado, o sea, ¿cómo te conviertes en adulto, ¿no? O sea, Siento que forja muchísimo tu personalidad, que vivas o no vivas bullying. O sea, siento que sí te forja mucho el carácter. te hace callo. Pues al final del día, o sea, está feo, pero siento que sí. O sea, siento que es bien fuerte el cómo forja tu personalidad. Porque, a ver, está el que crece como súper depresivo y que siempre le hacen bullying y que no hacen nada, al contrario. Y entonces llega a una oficina con la misma personalidad Sí. y vuelve a repetir el mismo patrón. Y tal ¿Y vez... entonces de qué te sirvió vivir el bullying? Exacto, ajá. Y entras en una parte como depresiva, ¿no? O sea, Pero tú siento- estás diciendo que te forman. No, o sea, que puede forjar tu carácter, o sea, como... O sea, es que siento que hay esta dualidad, o sea, el que sigue como súper plano, o sea, el que es como no cambia nada, ¿sabes? O sea, que es como este cuadro depresivo en donde es como de, sí, yo soy lo peor y me hacen bullying y yo soy súper rechazado y no sé qué. Pero siento que está esta contraparte de que dice como, yo la pasé muy mal, o sea, en la secundaria, en la prepa, y tal vez a veces como estos cambios de escuela, o sea, yo tengo amigos que sus cambios de escuela y sus cambios de rutina y sus cambios de vida y de círculos y de todo, entraron a otra vida completamente diferentes y son los populares en su trabajo y son los populares de aquí y forjaron muchísimo su personalidad de, yo ya viví eso, yo no lo hago, o yo ya viví eso y yo lo hago. Es que yo siento, a ver, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Ok. Yo no creo que tengas que recibir, porque tú literalmente estás diciendo que tienes que recibir bullying para tener un fuerte carácter. Eso fue lo que nos dijo, digan ustedes si sí o sí. No. Y No dejaste entonces, terminar mi punto. no, literal, y no creo que deba ser así porque entonces lo estamos normalizando como algo que tienes que vivir en la infancia. Y no creo, porque también siento que, pues sí, puede haber tres escenarios en donde te hacen bullying y por ende siempre eres la víctima, pues sí, pero al final de cuentas tal vez porque te llenaron toda una vida de inseguridades que hace que de adultos las sigas teniendo y no las hayas podido superar. Dos, que te hacen bullying y por eso ahora te vuelves el bully y tú lo haces por justo tal vez esta inseguridad de que no te vuelva a pasar. Y tres, el más remoto, que te hacen bullying y te vuelves la mejor persona del mundo, haces la paz mundial, o sea, siento que está muy irreal, o sea, no. O sea, puede pasar, yo estoy seguro. Si tú eres esa persona que vivió en tercero, en tus super good vibes, coméntanos. No, pero, o sea, no digo que tengas que vivirlo. O sea, siento que también hay gente que nunca ha tenido un acercamiento, o sea, directo, porque siento que todos tenemos un Creo que acercamiento. todos hemos sido espectadores, al Ajá, menos. justo. Pero tal vez no lo viviste, o sea, ni haciéndolo ni recibiéndolo, ¿no? Entonces, creo que, no sé, es que siento que es un tema bien fuerte, que siento que es un tema muy psicológico, del tema de cómo repercute a largo plazo, o sea, porque siento que puede detonar en ansiedad, en depresión, en Simplemente en inseguridades. Disney, casi siempre los villanos es alguien que bulearon de chiquito y entonces se vuelve el villano.
Casi siempre. Esas son todas las historias de villanos Sí. de Disney. O sea, Sí, es de que a alguien mí me hicieron algo y entonces, rencoroso. ajá. Ajá, sí. Yo Disney ya cámbialo. O sea, por eso está, o sea... Pero también, o sea, me pregunto como qué pasa, o sea, sí, no sé, la verdad es que creo que es un punto, el tema de las consecuencias, que yo hoy en día no te podría dar una respuesta, o sea, como que tengo un juicio, pero no te puedo dar una respuesta de decir, híjole, o sea, yo creo que es gente que la pasó mal y que justo, o sea, hoy en día luchan contra, a ver, si yo que tal vez te dije, como no viví bullying directo y tengo un carácter fuerte y lo que sea, o sea, como que a veces me pongo a pensar en todos estos momentos de bullying como espectadora de la primaria y de la secundaria y digo como qué fuerte, Sí. o sea, como que no puedo dimensionar cómo se han de sentir las personas que fueron bulleadas en su adolescencia y Sí. de qué tanto puede repercutir en tu seguridad o inseguridad. O sea, a ver, justo, si yo siempre fui espectadora y en algunos casos fui bully, a veces soy muy insegura. O sea, físicamente, de que es que esto no me gusta, es que esto otro no me gusta, es que esto me parece, esto no me parece. O sea, yo no puedo mencionar a una persona que creció Sí, escuchando este tipo de comentarios, ¿sabes? O sea, yo creo que sí es un golpe bien fuerte, Sí. tanto en autoestima como en depresión, o sea... Y pasa además, o sea, que a largo plazo, ¿no? Tal vez sufriste bullying en tu adolescencia, haces ese cambio de pues buscar tener seguridad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando llegas a ser papá? ¿Cómo los educas? ¿Cómo los educas? Porque siento que también se da mucho este bully que surge de un papá que tal vez lo está haciendo. No sé si sigue siendo bully o es abuso infantil, pero que un papá que pues molesta mucho a su hijo, ¿no? Y entonces el hijo va y molesta en la escuela. O sea, también siento que qué fuerte, porque o sea, puede surgir por, no sé, o sea, como una cadenita, ¿no? De que tú fuiste bully, vuelves, o sea, vas y haces bullying y entonces tu hijo hace bullying porque recibe bullying de ti. Y siento que a veces pasa en los hombres, ¿no? De que tú tienes que ser un machito, ¿no? O sea, tú no lloras. ¿Quién ganó? Tú, Siempre que ajá, te peleas sí, es, ¿quién ganó? de que si te pegan tú le pegas, ¿no? Y siento que son, o sea, es un bullying, o sea, eso es físico, ¿sabes? De que si te hacen tú se lo regresas y de que esto y de que el otro. O sea, y siento que crecemos en este tipo de educación que justo, o sea, creo que poco se habla del bullying en el aspecto familiar, ¿sabes? Y era lo que yo te decía, o sea, en mi familia está muy normalizado de que hay el tal cosa, ¿no? O sea, de que hay el adjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, siento que en mi familia, si yo hoy llegara y te dijera como, ¿qué pasó mi cuatro ojos, no? A alguien que usa lentes, como que siento que hay familias que sí sería como, ¿por qué estás diciendo eso? ¿No? Y en mi familia todos se reirían y sería como, no manches. O sea, perdonen familia por quemarlos, yo los quiero, ay, te pegué al micro. Yo los quiero mucho y para mí, pues También me la paso bien, sí, buleando. me divierto, ¿no? Pero te digo, o sea, como que siento que normalizamos como mucho este tipo de cosas, que todos tenemos un carácter bien fuerte, bien fuerte. Y como que, pues, o sea, no sé, como que yo lo pienso ahorita tal vez como desde afuera y desde he ido a terapia y desde he trabajado y desde, pues, lo que yo veo, ¿no? Porque siento que también en redes, o sea, me ha pasado de recibir comentarios y de recibir cosas así. Y pues no se siente bien, ¿sabes? Claramente. O sea, es como que siento que empiezas a dimensionar como las cosas. O sea, y aunque dices como de, ay, o sea, de que X me afecta, no me afecta, sí dices como, o sea, como que dimensionas, como que dices, ¿qué onda con esta persona que ni me conoce y se pone a hablar mal de mí? Claro. O a decir cosas de mí, o, ¿sabes? O sea, como que un montón de cosas que dices como, no tienes ni idea, o sea, repetimos lo que hemos dicho en algunos episodios, o sea, lo que se ve en redes es un mínimo porcentaje versus lo que en realidad pasa en la vida de las personas. Entonces yo digo, es un tema bien fuerte y siento que el tema familiar y de cómo te enseña tu familia a afrontarlo. Pero por eso próximamente se viene el episodio de familia y dinámicas familiares. Pero bueno, ¿dónde estamos hoy, Alexa? Hoy estamos en Tres Abejas, es una cafetería que está ubicada en Valladolid. Aquí en la 52, aquí en la Roma. Está hermosa, de verdad, de que todo tiene como esta sensación como medio francesita, ¿no? Sí, o sea, linda, linda. Lindo. Les vamos a decir, el otro día nos venimos por un postrecito y yo me pedí ¿qué fue? El cheesecake vasco. Es una cosa, o sea, de que se deshace. Y fíjense que yo no soy tan fan del cheesecake normal, pero el vasco a mí me puede encantar.
Y hoy probamos un panque de plátano que también estaba muy delicioso. bueno. Yo la otra vez pedí el pastel, el de Matilda. Oh, ¿Ese de qué es? Es de chocolate. Oh. Claramente. Claro. Pero sí, no, o sea, a mí algo que me puede matar es el chocolate. Quien me conoce sabe que amo el chocolate. Y ese pastel está espectacular. Y justo ahorita estábamos viendo qué podíamos desayunar y nos dijeron que los chilaquiles rellenos, qué joya. Entonces, ya se me antojaron. Sí, ya se me antojaron. Y la verdad es que también yo me pedí un latte con peanut butter. Yo amo la peanut butter y nunca lo había visto como en un café. O sea, siento que es como caramelo, pero nunca como peanut butter. Y la verdad es que está muy bueno, como que le da esa más denso, no sé, rico. Yo pedí el cardamomo latte, la verdad está deli. O sea, soy como mucho de, o sea, se dan cuenta, probamos mucho de que lavanda y cositas así. Entonces el de cardamomo tiene como este toquecito como spicy, ajá, ¿no? sí, como distinto, ¿sabes? Como un toque fuerte, pero está delicioso. Así que les vamos a dejar la dirección en la descripción para que pueda venir a conocerlo, a desayunar o por un cafecito y un pan. Como siempre, yo soy Sofi. Yo, Alexa. Síganos en nuestras redes sociales, también tenemos redes sociales personales y las redes del podcast en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Ahí les vamos a compartir mucho de todo. Y recuerden que si tú tienes una cafetería, conoces a alguien o se te ocurre recomendarnos una cafetería, no dudes en escribirnos. Nosotros ahí haremos nuestra mejor labor para poder ir a grabar ahí. Y conocerla. Y también no olviden de dejarnos en los comentarios temáticas que quieran escuchar, sus opiniones. Nosotros leemos todo y muchas veces nos deja reflexionando sobre la vida. Nos gusta muchísimo ver sus puntos de vista y que nos cuestionen. Nos gusta sobrepensar, así es que cuestionemos. Pero bueno, nos vemos el siguiente miércoles y bye. Los amo.